Primera carta de Timoteo capítulo 1 versículo 8 al 17. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se opone a la sana doctrina, según el glorioso evangelio de Dios bendito, que a mí me fue encomendado. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a morir por los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí Él primero toda su clemencia, para ejemplo de todos los que habrían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cuántos pueden decir amén? A Él sea la gloria. Bien, hermano, pueden sentarse. En esta noche vamos a compartir la palabra del Señor bajo el tema la bendita, incomprensible, inexplicable e infinita gracia de Dios. También pudiéramos haber titulado este sermón Gracia abundante para pecadores como tú y como yo. Hermanos, el 15 de junio del año 1960, un asesino en serie llamado Wesley Allen Dunn fue condenado a morir en la horca en el estado de Washington. Este hombre tenía una serie de crímenes horribles y fue ejecutado para después, poco después de la medianoche del 4 de enero del año 1993, ante la presencia de una cantidad de personas de la prensa local, regional, de oficiales de la prisión y representantes de la familia que este hombre había asesinado, violado y torturado de una manera impresionante. 30 minutos después de su muerte, uno de los testigos presenciales de la ejecución compartió en público una carta que había escrito este asesino antes de fallecer. Y la carta que leyó dice de la siguiente manera: alguien me preguntó una vez si había alguna manera en que un criminal sexual pudiera ser detenido, y yo respondí que no, pero quiero decirle que yo estaba equivocado. Estaba equivocado cuando dije que no había ni esperanza ni paz para una persona así, porque yo encontré la paz y la esperanza en Jesucristo. Cuando estas palabras fueron leídas públicamente, lógicamente muchos reaccionaron con ira y enojo y con desprecio. ¿Cómo un hombre tan depravado pretendía haber encontrado esperanza y paz en Jesús? ¿De verdad pensaba este hombre, amados hermanos, que Dios habría de permitirle la entrada al cielo después de todo el daño que este hombre había hecho? Bueno, amados hermanos, la respuesta a esa pregunta es claramente presentada en la palabra del Señor y se resume con una sola palabra: gracia. Gracia. No hay otra forma en que un pecador como este pueda encontrar paz y descanso para su alma, si no es a través de la bendita, excelente, impresionante gracia de Dios para los pecadores. Amados, ese criminal, si realmente se arrepintió de sus pecados antes de morir y confió plenamente en la obra de Cristo para la salvación de su alma, este hombre ahora mismo está delante de la presencia de nuestro gran Dios y Salvador, juntamente con millones de personas que han reconocido su necesidad urgente de un Salvador.
Si tú y yo, amados hermanos, no somos capaces de aceptar esto, entonces no tenemos una buena comprensión de lo que significa la palabra gracia. Si para nosotros es imposible que un pecador como el que acabamos de describir pueda ser salvado, nosotros tenemos un concepto muy pobre de lo que es la gracia, y mucho peor aún, tenemos un concepto demasiado elevado de nosotros mismos. Amado, la gracia de Dios es capaz de salvar a unos desde pequeños. Pero también la gracia de Dios puede salvar milagrosamente a algunos otros, incluso antes de llegar a la muerte. Si no vea el caso del hombre en la cruz, en el momento más difícil del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, sin una apariencia agradable, porque la Biblia dice en Isaías que su rostro fue desfigurado, pero allí en el momento más difícil, con un Salvador muriendo, este ladrón encontró salvación para su alma, solamente por gracia, por medio de la fe. Wow. Entonces, aunque no todos los hombres y mujeres, amados hermanos, dan rienda suelta a su pecado, ni llegan a hacer en la práctica todo lo malo que el hombre pudiera llegar a hacer, lo cierto es que desde la perspectiva infinita de la santidad de Dios, todos nosotros merecemos el infierno. Todos nosotros merecemos la justa ira de Dios porque hemos pecado. Romanos 3:23 nos recuerda, por cuanto todos pecaron, ¿están qué? Destituidos de la gloria de Dios, independientemente de que no todos hayan practicado el mismo pecado, ni la misma cantidad de pecados. Porque así como este Salvador, amados hermanos, rescató a este hombre allá en esa cárcel a punto de morir, también salvó a un Nicodemo que se justificaba en su religiosidad, y ambos están perdidos. Amados hermanos, recuerdo una ilustración de un pastor que se llama Suel Michelin, cuando decía: si una persona, si un barco está cargado de oro, está en el medio del mar, y hay otro barco lleno de basura, ¿cuál puede hundirse? Los dos. Porque hay personas que creen que por su religiosidad tienen merecido el cielo. Creen que lo que hay dentro de ellos es oro. Pero son necesitados de la gracia de Dios. Y a veces el problema más grande de nosotros como cristianos, amados hermanos, es que muchos de nosotros hemos nacido prácticamente dentro de la iglesia y no hemos visto nuestra necesidad imperiosa de reconocer la necesidad de venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Y hemos tomado por sentado de que somos cristianos. Y yo quisiera que en esta noche nosotros podamos reconocer nuestra necesidad imperiosa de la gracia de Dios. Dios, si decidiera tratarnos en base a su justicia infinita y no diera lo que nosotros realmente merecemos por méritos propios, todos terminaríamos en el infierno, amados hermanos. Ese es el trasfondo de la doctrina bíblica de la gracia. Amado, la doctrina de la gracia no solamente nos dice algo acerca de Dios, la gracia nos dice algo de nosotros. Porque Cristo no fue a la cruz del Calvario, amados hermanos, por nuestro gran valor, sino por nuestro gran pecado. Porque lo que realmente le da valor a nuestra vida es la preciosa sangre del Cordero derramada en la cruz del Calvario. Ahí se acaban todos los problemas de autoestima. Ahí se acaban todos los problemas de cómo es mi físico. Ahí se acaban todos los problemas de nuestra cultura, de nuestro color, frente a la cruz del Calvario. Entonces, somos pecadores, culpables, que no merecemos otra cosa que condenación, pero en virtud de la obra perfecta de Cristo, amados hermanos, ahora nosotros podemos disfrutar gratuitamente de todos los beneficios que Dios nos otorga. Ahora, después de este ejemplo, yo quisiera que definiéramos qué es la gracia. Y quizás el significado que vamos a dar de gracia no es muy técnico, no es muy al griego ni al hebreo, porque quizás algunos de ustedes saben que viene de una palabra griega que es charis, pero nuestro deseo es que podamos ver de una manera un poco más práctica lo que es la gracia del Señor. Dice John Piper: la gracia no es la respuesta de Dios a nuestros méritos. Eso es lo que no es la gracia. La gracia es el regalo gratis de Dios dado antes que nosotros pudiéramos hacer algo bueno, y nos faculta para hacer cualquier cosa buena. Por ejemplo, Romanos capítulo 4, versículo 4, Pablo dice: ahora aquel que trabaja, su salario no le es de abonado de acuerdo a la gracia, sino a la deuda. En otras palabras, la gracia no es lo que usted obtiene
cuando usted trabaja para alguien, eso es lo que a usted se le debe. La gracia nunca es debida o merecida, es siempre una bonificación gratis, producto del desbordamiento de la misericordia y de la bondad de Dios sobre nosotros. Por tanto, la gracia siempre recibida a través de la fe, no ganada por obras. Usted solo puede recibir la gracia como un regalo y admitir que viene a usted totalmente gratis. Usted no puede trabajar por ella o ganársela. Romanos 11:6 declara: y si la elección es por gracia, ya no es por obra. De otra manera, la gracia ya no es gracia. La gracia no sería gracia si usted ganara esto por sus obras. La recibimos a través de la fe, simplemente reconociendo que es un regalo y confiando en ese regalo que Él nos ha dado. Por eso Romanos 4:16 dice: por tanto es por fe, para que sea por gracia. Esta es la manera en que Pablo quiere decir que la gracia es absolutamente gratis y no puede ser merecida. Amados hermanos, nosotros fuimos salvados por gracia por medio de la fe. Entramos en este camino por gracia y hemos de caminarlo cada día hasta el final de nuestra vida sobre esta tierra de la misma forma. No es que somos salvos por gracia y ahora hacemos obras para mantener la salvación. No, nosotros entramos a esta salvación por gracia y hemos de mantenerlo en este caminar siempre dependiendo de la bendita y excelente gracia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? El hermano Subén Michelin dice, definiendo la gracia puede ser definida como todos los favores gratuitos que recibimos de la mano de Dios a pesar de que merecemos su justa ira por causa de nuestros pecados. Y eso solamente en virtud de la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Ahora nosotros estamos unidos a Él. Eso es gracia. Amén. Los evangélicos, amados hermanos, enfatizamos muchas veces la muerte de Cristo, y eso es bueno y es correcto. Sin embargo, no solamente Cristo murió por nosotros, amados hermanos, Él vivió por nosotros también. La vida que nosotros no hemos podido vivir de la manera perfecta, ya Él la vivió por nosotros, y por medio de la fe, la justicia perfecta de Cristo es abonada a nuestra cuenta, y cada acto que nosotros hagamos por gracia, Dios lo ve a través de la persona y la obra de Cristo. Porque si Él nos viera por nosotros mismos, estamos en problema. Pero Él nos ve a través de la obra perfecta de Cristo. Por lo tanto, amados hermanos, no puede haber jactancia en la vida del creyente por la salvación que le ha sido otorgada por gracia. Un cristiano orgulloso es una contradicción de términos. Porque no puede caber orgullo en aquellos que han sido objeto de la misericordia de un Dios bueno que nos ha salvado por gracia. Romanos 3:24 nos dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en estos tiempos su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es en la fe de Jesús. Dice Pablo: ¿dónde pues está la jactancia? Dice Pablo: queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe y no por las obras de la ley. Pablo se pregunta: ¿dónde está esa jactancia? Usted se puede imaginar, amados hermanos, llegar al cielo una persona y decir: Señor, aquí estoy. Tú sabes que yo fui el que más me congregué en la iglesia. Tú sabes que fui el que más ofrendé. No me pagué un domingo a la iglesia, ofrendé, diezmé. Yo merezco la entrada al cielo. ¿Podrá ver eso allá en el cielo, amados hermanos? No. Porque no son nuestras obras. No es el hecho de que voy a ganar la salvación porque me congrego. No soy salvo por leer la Biblia. No soy salvo por orar. Soy salvo por gracia, por medio de la fe. Y en agradecimiento a esa gracia, yo oro, yo leo la Biblia, yo me congrego, yo persevero en la fe. No como un medio para mantener la salvación, sino como una forma de agradecer esa gracia que Dios nos ha otorgado en Cristo.
Amados, algunos se imaginan la salvación como ver un enfermo que solo tiene que extender la mano y tomar la medicina para mejorarse. No, mis amados hermanos. La Biblia nos dice que estábamos enfermos en nuestros pecados. La Biblia dice que estábamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados. Necesitábamos una resurrección. No necesitábamos un poquito de nuestro esfuerzo humano para ser salvos, no, necesitábamos una resurrección, que es lo que el apóstol Pablo dice en el libro de Efesios capítulo 2, versículo 1, cuando dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Wow. Amados, no es poco lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo. Amados, el fallecido teólogo R.C. Sproul, un día hablando sobre la gracia de Dios para la salvación, dijo lo siguiente: en la salvación de nuestras almas, Dios no simplemente nos lanza un salvavidas a una persona que se está ahogando. No, mis amados hermanos, Él va al fondo del mar, saca un cadáver de ese fondo de ese mar, lo lleva a la orilla, respira en el aliento de vida y lo hace vivir. Eso es la salvación. Eso es lo que Dios ha hecho por ti en Cristo. No fue que tú un día te levantaste y tuviste la gran idea de salvarte, no, es que tú estabas muerto y Él vino y te dio vida. Toda jactancia queda excluida, porque toda la honra y la gloria y el honor se lo merece aquel que nos salvó. El libro de Jonás dice: la salvación es del Señor. Entonces, a la luz de esta verdad, amados hermanos, de esta gloriosa doctrina, yo quiero que veamos rápidamente 4 cosas que nos harán apreciar más esta bendita e incomprensible e infinita gracia de Dios. Número 1, vamos a ver el mantel negro que hace brillar la gracia de Dios. Número 2, vamos a ver cómo se manifestó la gracia de Dios para salvación. Número 3, vamos a ver que no hay jactancia en nosotros por esta salvación. Y número 4, vamos a ver cómo deberíamos de vivir a la luz de esta doctrina llamada la gracia. Número 1, el mantel negro que hace brillar la gracia son nuestros sucios pecados. Acabamos de leer, amados hermanos, en este libro de Timoteo, en el versículo 8 al 10, lo siguiente: pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo que la ley no fue dada para el justo, sino para ¿quiénes? Para los transgresores, desobedientes, impíos, pecadores, irrelevantes, profanos, parricidas, matricidas, homicidas, fornicarios, sodomitas, secuestradores, mentirosos, perjuros, para cuantos se opone a la sana doctrina. Amado, esto no es un cuadro de gente lejana, ese era el cuadro de nosotros mismos. Y quizás puede ser que usted diga: hermano, yo no soy asesino, yo no soy sodomita, no soy perjuro, pero dentro de ese cuadro hay cualidades que estaban en nuestras vidas. Por eso, amados hermanos, una noche donde la estrella puede brillar más, solamente se logra con un mantel negro oscuro en el cielo. La gracia de Dios es como esa estrella que brilla detrás de nuestra pecaminosidad. Ahora, es interesante que en este libro de Timoteo, Pablo lo que está haciendo es diciéndole casualmente a Timoteo, un joven pastor, que tiene que tener cuidado porque había gente que estaba presentando la gracia o la salvación como el esfuerzo por guardar la ley. Y Pablo dice: no, si hay alguien que puede hablar de guardar la ley, soy yo. Soy intachable, pero no es por obras, porque la ley dice que no fue dada para ¿quién? Que fue dada para los justos, porque no hay ninguno justo. Y si fuera por obras, la Biblia dice que aquel que guarda los mandamientos pero falla en un punto de la ley, ya transgredió toda la ley. ¿Qué es el pecado? Preguntamos entonces en esta noche. ¿Qué es aquel mantel negro que hace brillar más esa gracia? Bueno, el pecado es la gloria de Dios no honrada. Es la santidad de Dios no reverenciada. Es la grandeza de Dios no admirada. Es el poder de Dios no alabado. Es la verdad de Dios no buscada. Es la sabiduría de Dios no estimada. Es la belleza de Cristo no atesorada. Es la bondad de Dios no saboreada. Es la fidelidad de Dios no confiada. Es los mandamientos de Dios no obedecidos. Es la justicia de Dios no respetada. Es la ira de Dios no temida. La gracia de Dios no apreciada. La presencia de Dios no valorada. La persona de Dios no amada. Eso es pecado.
Amados, y el cuadro que la Biblia presenta de este mantel oscuro es bien negro. La Biblia presenta al hombre, amados hermanos, como no solamente un ser pecador que se revela constantemente contra la ley de Dios, sino también como alguien que no puede ni quiere cambiar la condición en la que se encuentra. Pablo dice en Romanos capítulo 3, versículo 10, vamos a leer un momento. Porque este es el cuadro en el cual nosotros estábamos. Romanos capítulo 3, versículo 10 al 11. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. ¿Cuánto dice el escritor que buscan a Dios? Ninguno. Ninguno. Muchas personas, amados hermanos, puede que busquen algunas cosas que asocian con Dios, como por ejemplo la paz interior o la felicidad, pero ningún ser humano busca al Dios de la Biblia por su propia inclinación natural, porque venimos al mundo espiritualmente muertos, y un cadáver no puede buscar a alguien vivo. Si ponemos a un buitre, amados hermanos, a escoger entre una carroña o una basura y una semilla de girasol, el buitre siempre va a escoger ¿qué cosa? La basura, la carroña. Si hacemos lo mismo con una paloma y usted le pone al frente un basurero y le pone semilla de girasol, la paloma va a buscar lo que su naturaleza le dicta, que son las semillas de girasol. Cada uno actúa conforme a su naturaleza. Para que un buitre pueda coger la semilla de girasol, tendríamos que cambiar su naturaleza buitresca para que sea palomizada. Lo mismo ocurre con el pecador, amados hermanos. Él, al tener que elegir entre Dios y el pecador siempre va a escoger el pecado, porque su naturaleza es inclinada hacia el mal. Sin regeneración, amados hermanos, ningún pecador vendría a Cristo en arrepentimiento y fe. Juan 5:40, mira lo que dijo el Señor. Vamos desde el 39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Versículo 40. ¿Y qué? Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. ¿El hombre qué? No quiere, porque ama su pecado. Juan capítulo 3 dice claramente que esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres que hicieron amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran ¿qué? Malas. Entonces, la sustancia de este texto radica en esto, amados hermanos, que ningún hombre por su naturaleza jamás vendrá a Cristo, porque el texto dice, y no queréis venir a mí para que tengan vida. Lejos de afirmar que los hombres por su propia naturaleza harán alguna vez esto, lo que hace es de manera abierta y categórica negarlo. El pecador no viene a Cristo porque no quiere hacerlo, y porque no quiere tampoco puede. Y esa es la clara enseñanza que vimos en este mismo libro, en el capítulo 6, versículo 44. Míralo conmigo un momento allí. Jesús dice, hablando de la condición del hombre sin Dios, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Cuántos pueden venir? Ninguno. Si el Padre no le atrae. Si el Padre no nos atrae hacia Cristo, amados hermanos, estaremos igual de perdidos como las personas que están allá afuera. Entonces, amados hermanos, la Biblia claramente nos dice que el hombre, por su naturaleza no regenerada, está enemistado contra Dios. La Biblia dice que no puede someterse a Dios ni tampoco quiere. La Biblia presenta al hombre no solo como un pecador que se revela constantemente
contra la ley de Dios, sino también como alguien que no puede ni quiere cambiar la condición en la que se encuentra. Esto es lo que los teólogos hace siglos atrás le llamaron la depravación total del hombre. Y cuando hablamos de depravación total, no queremos decir que el hombre puede llegar a ser tan pecador como pudiera llegar a ser, porque aún a Hitler la gracia de Dios lo frenó de muchas más cosas. Y nosotros pudimos haber llegado a caer más bajo en nuestro pecado si la gracia de Dios no nos frenara. El hombre natural, dice la Biblia en el libro de Corintios 2:14, el hombre natural no acepta las cosas que son del Espíritu porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Amados, el hombre no quiere ni puede venir a Cristo al menos que haya una obra de regeneración en los corazones. Mira, vamos a explicarlo de esta manera. Si usted ve a una mujer, o imagínese una mujer, una madre con su bebé en su brazo, y usted le da un cuchillo en su mano y le dice que le dé a su bebé una puñalada en el corazón, ella responde: de verdad, no puedo. Ahora, no es que no pueda, que no tenga la fuerza para hacerlo, porque ella pudiera si ella quisiera. Ella tiene un cuchillo y tiene al niño, el pequeño es indefenso y su madre tiene la suficiente fuerza en su mano para darle una puñalada, pero tiene mucha razón cuando ella dice que no puede, porque su naturaleza de madre no le permite hacer algo frente a lo cual su propia alma se revela. Así es el pecador. El hombre está impotente, espiritualmente muerto para él querer buscar un bien espiritual. Y a menos que haya una intervención de parte de Dios, como lo que dice Efesios, que Dios es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando muertos en nuestros delitos y pecados, ¿qué hizo Él? Nos dio vida juntamente con Cristo. ¡Wow! ¡Qué gracia más impresionante la que Dios nos ha otorgado! Ahora, ¿qué tan grave es el pecado a los ojos de Dios? Vamos a verlo rápidamente. El pecado es tan serio que produce muerte física y espiritual. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. El que peca no solamente peca, amados hermanos, sino que está bajo el dominio del pecado. Romanos 6:12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia. El pecado es una esclavitud. Romanos 6:16 dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? El pecado nos separa de la santidad de Dios. Isaías 59 del 1 al 8. El que practica el pecado, dice la Biblia, que es del diablo. 1 Juan 3:8. Mis amados, observe lo que dice Jeremías en cuanto a la imposibilidad del hombre poder venir a Dios sin la intervención de nuestro Señor Jesucristo. Jeremías 13:23, se lo leo rápidamente. ¿Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también podréis vosotros hacer el bien estando habituados a hacer el mal. Es imposible que un leopardo se quite sus manchas. Y es imposible un etíope, bueno, en esa época ahora ya la gente hace tantas cosas con la piel, pero un etíope o un moreno en esa época le era imposible cambiar el color de su piel. Y el Señor dice: así mismo también vosotros no pueden hacer el bien. ¿Por qué? Porque están habituados al mal. Por eso es que la regeneración es Dios arrancando un corazón de piedra y colocando un corazón de carne que le ame. Ezequiel capítulo 36, léalo con calma en casa. Dice: y arrancaré de vosotros el corazón de piedra y pondré un corazón de carne para que me amen y amen mis estatutos. Wow. No es que el Señor no entra al corazón tuyo a hacer una reestructuración, no es que Él tiene que arrancar tu corazón de piedra, ese corazón insensible a Dios, y colocar un corazón que ahora palpita para amarle, que ahora entiende que estaba perdido, que entiende que su pecado es sucio delante de la presencia de Dios. Amados, el diagnóstico sobre nuestro pecado en la Biblia es aterrador. Sin embargo, frente a este cuadro oscuro que nos presenta la Biblia sobre nuestro pecado, es cuando más se aprecia la gracia de nuestro Salvador. Por eso, nuestro segundo punto es el que trae esperanza. No nos queremos quedar allí. ¿Cómo se manifestó esta gracia? Vamos a verlo en el capítulo donde estábamos en 1 Timoteo.
versículo 14 y 15 del primer capítulo. Palabra, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a morir por los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿Cómo se manifestó esta gracia? Pablo dice que por la gracia de Dios, que la gracia de Dios fue ¿qué? Más abundante. ¿Más abundante que qué? Más abundante que el pecado de él. Y es allí donde se aplica este pasaje que muchas veces lo sacamos de su contexto, y es que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. No como una licencia para pecar, sino como Pablo diciendo, usted sabe, mis pecados eran abundantes, pero la gracia de Dios superó la montaña de nuestros pecados. La gracia y la misericordia de Dios fueron más grandiosos que nuestros pecados. Yo no sé si a usted eso le llena de gozo, pero Él perdonó nuestros pecados, todos nuestros pecados, en la cruz del Calvario. Entonces, ¿cuándo o cómo se manifestó esta gracia? Se manifestó, amados hermanos, en la persona de Cristo. Ahora, ¿cuándo? ¿Desde cuándo se manifestó? Bueno, 1 Pedro capítulo 1, 18 al 20 nos dice que esta gracia se manifestó desde antes de la fundación del mundo. Mire lo que dice: sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con obras corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero inmolado, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestada en los postreros tiempos por amor a vosotros. Esa gracia no es que se manifestó cuando Cristo vino a la tierra, es que esa gracia se manifestó desde antes de la fundación del mundo. Se materializó en una persona. Juan 1:14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¡Wow! Amados, la gracia no es un concepto teológico meramente o abstracto, no. La gracia es una persona. La gracia es Cristo, nuestro Salvador. Él es la manifestación más grandiosa de la gracia que puede existir en todo el universo. Es Cristo. Juan 1, 17 al 18 dice: porque la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. ¡Wow! Eso es insuperable. Eso es insuperable. Entonces, ya hemos visto la gravedad y el mantel negro que cubre nuestros pecados, que hace brillar la gracia. Número 3, no hay jactancia en nosotros por esta salvación y esta gracia que hemos recibido. Mírenlo en versículos 15 y 16. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, pero fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Y Pablo termina diciendo: por tanto, al Rey de los siglos, sea ¿qué cosa? Inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pablo está reconociendo que todo lo que ha sucedido anteriormente no es por mérito en Él. No hay jactancia en nosotros. No puede haber jactancia en un creyente, amados hermanos. Un creyente orgulloso es una contradicción de términos. Pablo dice: concluimos que el hombre es justificado por la fe, sin las obras de la ley. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal y visible, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Permítame contarle una historia que puede ilustrar un poco más esto de que en la salvación de nuestras almas no puede haber jactancia. En octubre del año 1987, en Estados Unidos, una bebé de 18 meses llamada Jessica McLaurin se cayó en un pozo abandonado en el estado de Texas. Y esa bebé de 18 meses permaneció durante 55 horas en ese pozo, hasta que fue rescatada por un equipo de trabajo que trabajaron horas y horas sin parar.
Todos los Estados Unidos estaban pendientes de la labor de rescate de esta niña que fue conocida como la Baby Jessica. Esto fue un evento, amados hermanos, que tuvo un impacto grande en Estados Unidos. La televisora, las noticias, ese era un seguimiento continuo durante 55 horas hasta que lograron rescatar a la niña. Y comentando acerca de este caso, un periodista cristiano llamado Randy Alcorn hizo la siguiente reseña periodística de cómo no fue rescatada la niña Jessica. Observe lo que él dice que sucedió, porque realmente no sucedió así. Jessica se fue aferrando con sus uñas y subiendo su cuerpo de 1 año y medio por la pared de aquel pozo de 7 metros de profundidad, centímetro a centímetro, encajando en ella los diminutos dedos de sus pies y abriéndose paso hacia arriba. Esa Jessica es una heroína. No, mis amados hermanos, así no fue que sucedió. Así no fue que sucedió. El destino de esa niña estaba en manos ¿de quién? De un equipo de rescate. Ella estaba imposibilitada, no había nada en ella que le pudiera funcionar para lograr salvarse. Si hubieran abandonado ese lugar, ¿qué hubiera sucedido? La niña hubiera muerto. Sin lugar a dudas, amados hermanos, podemos decir lo mismo acerca de nuestra salvación. En nosotros no había esperanza alguna de ser salvos. Por eso, como dice Randy Alcorn, no recibimos más aplausos por nuestra salvación que la niña por haber sido rescatada. El único que se merece una ovación en nuestra salvación es Dios. No hay mérito en nosotros. No hay mérito en nosotros. Toda gloria, Pablo dice, toda gloria, todo honor, toda alabanza sean dadas a Él. Amén. Amados, en la historia de la redención, Dios es el único héroe, no nosotros. Y no le costó 55 horas como a estos rescatistas. Le costó la preciosa sangre de su Hijo derramada en la cruz del Calvario. Ese es el mensaje de gracia, que por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Jamás puede haber jactancia en un cadáver que ha sido resucitado. No la hay. No la hay. Mis amados, la salvación no es una recompensa para los justos, es un regalo para los culpables. Lo voy a repetir nuevamente. La salvación no es una recompensa para los justos, es un regalo para los culpables. Ahora, ¿cómo debemos nosotros responder a la luz de esta verdad llamada gracia? ¿Cuál debe ser nuestra postura y nuestra forma de vivir en base a esa gracia que se nos ha otorgado? Bueno, hay algunas observaciones que yo quisiera que usted viera que la misma Biblia presenta sobre la gracia. Porque el apóstol Pedro, en una de sus cartas, en primera de Pedro, dice que ya Dios nos ha dado todo lo necesario para la vida y la piedad. En la Biblia. Nosotros necesitamos ir más a la Biblia. Nosotros tenemos que ir más a la Biblia para ver qué dice la Biblia sobre cómo he de vivir mi vida diaria allá afuera, pero también mi vida eclesiástica. Pedro dice, ya Dios nos ha dado todo lo necesario para la vida y para la piedad, vida de culto en la iglesia. No tenemos que inventar más nada. Ya todo está allí en la palabra del Señor. Y por ejemplo, ¿cómo debemos de responder a esta gracia? Que es nuestro último punto. Número 1, debe afectar la gracia, debe de afectar nuestras relaciones con nuestros hermanos. Voy a repetir nuevamente, la gracia de Dios que he recibido sin ninguna ovación por haber logrado la salvación, porque Él la logró, debe de llevarnos a debe afectar nuestras relaciones con nuestros hermanos. A tal punto que si ellos llegan a ofendernos, encontremos que nosotros también hemos ofendido a nuestro precioso Salvador y Él nos ha brindado gracia y misericordia. Amados, si entendiéramos un poco más la gracia de Dios, tendríamos menos problemas dentro de nuestras iglesias. Habría menos pelea entre nosotros como hermanos. No hemos entendido la gracia. Y ante la primera ofensa de alguno,
Algunos se van, otros se dejan de hablar y se dejan de tratar. Y yo pregunto, ¿cuántas veces te ha perdonado Dios a ti? ¿Cuánta gracia has recibido tú? ¿Cuánta misericordia has recibido tú durante 10, 15, 20 o 30 años? Y tú no puedes perdonar a tu hermano que ha recibido la misma gracia que te salvó a ti. Un creyente orgulloso es una contradicción de término. No existe. Romanos 12:3 dice: digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Amados, el problema de la gente no es falta de autoestima, es que tenemos demasiada. Y de hecho ese es un término totalmente antibíblico. Es un concepto totalmente ajeno a la Escritura. La Biblia dice: no tengas más alto concepto de ti que el que debes de tener, porque el concepto nuestro no viene de la autoestima, viene de Cristo. Nuestra estima está en la obra de Cristo, no en nosotros, amados hermanos. Está en la obra perfecta y consumada de Cristo en la cruz del Calvario. Amado, la gracia, número 2, debe afectar nuestro corazón para que no nos desanimemos cuando fallamos o cuando las cosas no nos salen como pensamos. ¿Cuántas veces tú y yo hemos fallado? Y a veces el diablo o a veces nuestra propia naturaleza nos acusa, diciéndonos ya no hay perdón y no hay misericordia. Pero yo tengo que recordar que su gracia es abundante para nosotros. Pero aquellos que reconocen que son pecadores, Pablo cuando escribe esta palabra dice: yo que soy el primero de los pecadores. ¿Sabe por qué un encuentro de la gracia de Dios con nuestra vida hace ver más claramente nuestra pecaminosidad? La gracia de Dios, amados hermanos, debe ser el alfiler que desinfle nuestro orgullo cuando Dios en su soberanía nos añada logros. Lo voy a repetir: la gracia debe ser el alfiler que desinfle nuestro orgullo cuando Dios en su soberanía nos permite alcanzar logros, en el nivel que sea, eclesiástico, ministerial, secular, en lo que sea. Mire, Pablo tuvo una gran visión o una revelación de lo que había en el cielo. ¿Cuándo lo recuerdan? En su carta a los Corintios. Y él dice que le fue permitido ver cosas inefables que no son dadas al hombre poder hablar o expresar. Pero ¿qué hace el Señor? Luego de ese capítulo, dice que Él mandó un aguijón a la carne de Pablo para que la excelencia de las revelaciones no le hiciera sentirse más que los demás. ¡Wow! Una enfermedad. Algunos dicen que era en la vista, otros en el costado, no lo sabemos, pero realmente la palabra sí apunta a una enfermedad. El apóstol Pablo, para que la excelencia de las revelaciones no me exaltase demasiado, me fue mandado un aguijón. ¿Quién lo permitió? Dios. Y él rogó al Señor 3 veces. ¿Usted se puede imaginar esa oración de Pablo, amados hermanos? ¿Usted se puede imaginar ese hombre de rodillas rogando a Dios: Señor, quítame este aguijón, por favor, ayúdame en esta, por favor, trae sanidad a mi cuerpo? Y escuche, el Señor no lo sanó nunca. Y no estamos diciendo que Dios no sana, amados hermanos, no me malinterprete, Dios sana. Pero hay situaciones y hay momentos en la vida del creyente en los cuales Dios misericordiosamente va a permitir algunas situaciones para que nosotros dependamos enteramente de la gracia. ¿Y qué le dijo el Señor? Bástate mi gracia. ¡Wow! Porque mi poder se perfecciona en tu debilidad o en tu enfermedad. Amado, nosotros hemos llegado al punto de nuestra vida cristiana a entender que la gracia de Dios es suficiente. Aunque nos enfermemos, aunque se nos muera un familiar, aunque perdamos el empleo, aunque la economía esté por el suelo, ojalá Dios en esta noche abra algo de nuestros ojos y nos haga entender la gracia que Dios nos ha dado en Cristo. Amados, ya Él nos salvó. No necesitamos más nada.
Si Él me quiere añadir algo, gloria a Dios. Pero si no me quiere añadir absolutamente más nada, ya Él me dio lo mejor que tenía el Padre, que era entregar a Cristo en la cruz por mis pecados. Yo no sé, pero para mí eso es suficiente. Eso era suficiente para la iglesia primitiva. Yo creo que nosotros necesitamos como creyentes nuevamente entender que la gracia es como aquel tesoro que el hombre está limpiando ahí ese terreno, ese lugar. La parábola del tesoro escondido. Y cuando él encuentra el tesoro, ¿qué hace? Él vende todo lo que tiene. Porque él quiere tener ese tesoro, porque ha entendido que en ese tesoro está todo lo que él necesita. La Biblia dice que ya en Cristo nosotros estamos completos. No es Cristo más otro mejor empleo. No es Cristo más que Dios me dé un hijo, aunque lo anhelo. No es Cristo más una mejor posición eclesiástica. No, ya estamos completos en Él. Estamos satisfechos, estamos llenos espiritualmente. Él es el pan que nos ha saciado. Y yo no quiero más nada. Yo lo quiero solamente a Él. Porque Él es suficiente para nuestras vidas. Entonces la gracia debe de afectarnos cuando Dios en su misericordia nos permita tener situaciones como la de Pablo. Nos permita lograr cosas. La gracia debe afectar, amados hermanos, incluso nuestra motivación al dar para la obra del Señor. ¿Se da cuenta del alcance de la gracia de Dios en nuestra vida cotidiana y en nuestra vida eclesiástica? Amados, nosotros no damos, no ofrendamos para que Dios nos bendiga. No, amados hermanos, nosotros damos porque ya hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. No damos para agradar al hombre o cumplir un requisito, damos en base a lo que dice la palabra del Señor en 2 Corintios 8, del 1 al 9. Mírenlo conmigo. 2 Corintios capítulo 8, versículo 1 al 9. Esta debe ser la motivación por la cual usted y yo debemos dar en base a la gracia que hemos recibido. Asimismo, hermanos, sabemos saber qué cosa. La gracia de Dios. Observe el contexto de la ofrenda. ¿Dónde empieza? En la gracia, no en el bolsillo. Asimismo, sabemos saber la gracia de Dios que se ha dado a la iglesia de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo. ¡Wow! Y no ha llegado la ofrenda. Pero Pablo está diciendo, esto empieza con la gracia y sigue con gozo antes de tocar el bolsillo. Abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado ha dado conforme a su fuerza y aún más allá de su fuerza, pidiéndonos con muchos ruegos. ¡Wow! Que le concediésemos el privilegio de participar en este servicio de los santos. ¿A usted visto alguna vez a un hermano de la iglesia rogando, ay, que venga el momento de la ofrenda, ay, que venga el momento de la ofrenda para dar? Esta iglesia rogaba a Pablo y decía, por favor, darnos el privilegio de participar en este servicio para los santos, danos ese privilegio, te lo rogamos. ¿Sabe qué puede hacer? ¿Quién puede hacer eso? Uno que ha entendido la gracia. Amén. Amados, regularmente los que más dan para la obra del Señor son aquellos que han entendido la gracia. Y no como lo esperábamos, sino que así mismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, así mismo acabe también entre nosotros esta obra de gracia. Nuevamente, observe cómo Pablo coloca dos vallas frente a todo el tema de la ofrenda, empezando con gracia y terminando con ¿qué? Con gracia. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en solicitud, en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta ofrenda, dice. La ofrenda es un acto ¿de qué? De gracia. No hablo como quien manda, sino para poneros a prueba por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Versículo 9, porque ya conocéis
La gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a nosotros se hizo pobre siendo rico para que nosotros con su pobreza fuéramos enriquecidos. Dios mío. Pedro le está diciendo a la iglesia de Macedonia: cuando ustedes vayan a ofrendar, recuerden la gracia. Recuerden que Dios les salvó a ustedes. Recuerden que ustedes estaban sucios, estaban muertos en sus delitos y pecados, y Él les dio vida juntamente con Cristo. Amados, a modo de conclusión, si no fuera por esta asombrosa gracia de Dios manifestada en Cristo, aún estaríamos nosotros en nuestros pecados. Amados, no somos mejores que los que están allá afuera. No lo somos. En ningún aspecto. Porque nosotros también somos de la misma masa corrupta. Romanos capítulo 9 dice que de una sola masa Dios hizo vasos de honra y vasos de deshonra. Dios nos sacó de esa misma masa, una masa podrida, una masa dañada por nuestra pecaminosidad. ¿Y sabe qué Él hizo? Ese mantel negro de nuestros pecados ha sido blanqueada por la pura, santa y bendita y preciosa sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Esa gracia fue manifestada desde antes de la fundación del mundo, amados hermanos. Como nos dice Primera de Pedro, que somos redimidos, o sea, rescatados de la muerte, con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, que fue destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos. Amado, si ese cordero estaba destinado desde antes de la fundación del mundo, eso quiere decir que ya Dios sabía de antemano que el hombre iba a pecar. Pero eso no lo agarró a él desprevenido. Porque algunos se imaginan como el plan de la salvación, como que el Señor puso a Adán y Eva y de repente el Señor estaba descuidado hablando con el Padre y el Hijo allá, y de repente se comieron la fruta allá y el Señor cancha la vida. ¿Y ahora qué hacemos? Allá, Jesucristo, ¿qué hacemos? No. Dice que ese cordero fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Él podía habernos dejado en nuestro pecado. Él podía haberlo hecho, pero tuvo misericordia de nosotros. De manera similar, en Apocalipsis usted puede leer al cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Escuchaste esto, amado hermano? El cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Él fue inmolado desde el principio del mundo. Amado, tu salvación no empezó aquí en la tierra. Tu salvación empezó allá arriba en el cielo, en la eternidad de Dios. En una eternidad pasada, cuando voluntariamente el Hijo de Dios dijo: yo iré a morir por los pecadores. Tu salvación, amados hermanos, no empezó el día que tú repetiste una oración, o levantaste la mano, o llenaste una tarjeta. No. Esa salvación tuya empezó con Cristo, preparado de antemano para ti. Ciertamente esa gracia se consumó en la cruz, cuando su gracia venció nuestro sucio pecado, venció nuestra rebeldía, Dios venció nuestra obstinación. El hombre huía de Dios, pero Dios corrió hacia nosotros. El hombre no corría hacia Dios, el hombre huía de Dios. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué hicieron? Se escondieron de Dios, huyeron de Dios. Pero Dios corrió hacia nosotros. Oh, amados hermanos, ciertamente nuestra gracia, nuestra salvación se consumó en la cruz del Calvario. Nosotros corrimos a Él, pero es porque Él ya había corrido a nosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre no le atrajera hacia Él. Con cuerdas de amor, ¿qué hizo Él? Nos atrajo hacia Él. Nos atrajo hacia Él.
Quizás, amados hermanos, yo no tenga las palabras adecuadas para expresar todo lo que representa la gracia. Pero yo ruego a Dios en esta noche, yo ruego a Dios de veras, que por lo menos nos deje ver, aunque sea la orilla de la inmensidad de su gracia. Y que a partir de hoy recordemos esos 4 principios. El mantel negro que hace la gracia más brillante fueron nuestros sucios pecados. Que ese cordero fue sacrificado desde antes de la fundación del mundo. Que no hay jactancia en mí, no la hay. Yo no hice nada, amados hermanos, para merecer esta salvación. Quizás usted dirá, hermano, pero yo creí, sí. Tú creíste, eso es cierto. Pero Efesios claramente dice en el capítulo 2, versículo 8-9, por gracia somos salvos por medio de la fe. Somos salvos por gracia, por medio de la fe. Escucha esto muy bien. Y esto, ¿qué cosa? La gracia y la fe no es de vosotros, pues es un don de Dios. ¿Sabes por qué tú creíste? Porque Él te dio la capacidad de creer. Porque tú estabas muerto. Él te dio vida. Tú despertaste. Ahora ejerces fe en Él. Pero fue Él el que nos concedió esa fe y esa gracia. ¿Quién se lleva la alabanza y el honor en la salvación? Solamente de Él. No hay otra forma de caminar esta vida cristiana, amados hermanos, si no es por gracia, por medio de la fe. Voy a invitar a que se ponga de pie, por favor.